un cordial saludo. Bienvenidos todos de nuevo a este encuentro del conversatorio del Facebook Live. Vamos a tener un tema que ha sido pedido por una gran parte de ustedes, y es hablar acerca del suicidio. Es un tema, pienso yo, que es un poco difícil, porque es ponerse en los sentimientos y en el dolor emocional de la persona que lo vive y lo siente. Voy a darles como lo que percibo y siento de las personas que a mí me llegan y han vivido esta situación dolorosa, porque es muy dolorosa, y buscaré como casi que expresar lo que yo vivo y siento con ellos. Primero voy a leer un concepto general acerca de lo que es el suicidio desde la psicología, y es una muerte producida por uno mismo con la intención precisa de poner fin a la propia vida. El término resulta polisémico. De hecho, más allá del suicidio consumado, las conductas suicidas aparecen en las clínicas psicológicas. Se presentan de forma muy diversa, responden a motivaciones distintas y requieren por ello de varias vías de intervención diferentes. Hablar del suicidio en una persona con trastorno límite de personalidad, siento yo, porque también he tenido personas que son bipolares, pero también depresivas, sin tener trastorno límite de personalidad, con intento de suicidio, y también personas esquizofrénicas, sin tener el trastorno límite de personalidad, con intento de suicidio. Y en cada uno de ellos es diferente. Pero lo que observo en las personas con trastorno límite de personalidad es que es un dolor profundo, más allá de lo racional, más allá de lo que el ser humano que no tiene trastorno límite de personalidad puede sentir y percibir. Es un dolor no físico. Casi siempre las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad llevamos y hablamos de las personas que se han intentado suicidar o que se han suicidado, y los llevamos casi a interpretarlos como si fuera un dolor físico, y no es así, no es así. Es un dolor, vuelvo y digo, más allá de lo racional, o sea, estoy hablando de algo irracional, algo inverosímil, algo intangible, algo que no hay, yo no puedo decir me duele la rodilla, me duele el pie, me duele la cabeza, me duele cáncer de colon, me duele. No podemos expresar, no nos podemos expresar así, y tampoco podemos llevarlo a ese nivel. El nivel es más allá de lo racional. Es un dolor, como dice el trastorno, límite, o sea, va más allá de los límites, va más allá de la comprensión de las personas sin trastorno límite de personalidad. Por ello, a veces es muy fácil nosotros hablar, cambia de pensamiento, toma un medicamento, toma un ansiolítico, ¿cierto? Ve a el psiquiatra. El psiquiatra puede controlar estos estados emocionales. Y no es fácil, no es fácil. No es fácil. Ahora me escribió una mamá
que por el interno que sufrió el intento de suicidio de su hija, y lo que ella escribió es ir más allá de los límites, la compasión. Por eso es fundamental. Las personas que deseen trabajar con personas con trastorno límite de personalidad, las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad, por favor, tengan compasión. Tengan la posibilidad de vivir a través del otro ese dolor que va más allá de los límites. Y vuelvo y les digo, no es un dolor físico que se calma con un medicamento o con haga esto o aquello. Cuando se detona esos sentimientos de suicidio y cuando se detona y no se ha tenido un tratamiento a tiempo, porque para esto, para no llegar a estos límites del suicidio, es necesario un tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico. Es que es, llamemos así como si fuera el binomio de oro, psicólogo y psiquiatra. Pero lo ideal es que cuando un paciente tiene ya el psiquiatra y está buscando un psicólogo, que ambos, entre psiquiatra y psicólogo, podamos sentarnos a hablar sobre este paciente, sobre nuestro paciente, para poder buscar la fórmula más eficiente, llamémosla así, para buscar el mejor tratamiento para este paciente. Entonces, cuando ya hay un pensamiento circular, como lo han descrito varias personas por el interno, que es un pensamiento reiterativo y constante, cuando ya ha rebasado el dolor emocional y lo que se está viviendo es un infierno, es difícil, un poco difícil que la persona con trastorno límite de personalidad escuche, porque esto es una mezcla entre dolor, tristeza, que cargan continuamente día y noche. No, es que durmió y no entiendo por qué se levantó de mal genio. No se levantan de mal genio, pues es que abren los ojos y no saben cómo afrontar el día a día. ¿Ya? Otra paciente decía, otra persona que compartió en el chat, decía que es un fantasmita. Otros decían que es una desazón profunda. Entonces, estos son ciclos que son reiterativos, vuelvo y lo repito, situación o hechos agobiantes que están no en el área física, sino un dolor emocional, ojo, no físico, es un dolor interno emocional, de piel hacia adentro. Por eso es que sus actitudes, su comportamiento es de rabia o de una crítica constante, donde uno dice, pero ¿por qué tan negativos? Y todo lo que hablan es negativos, por donde lo vea no es nada bueno. Claro, es que estos sentimientos continuos de vacío, estos sentimientos de no saber quién soy yo, estos sentimientos de no saber para dónde voy, estos sentimientos de no organizar y poder organizar como un proyecto de vida, esto es agobiante, totalmente agobiante. No sé si a alguna de las personas que me están escuchando, que no tienen trastorno límite de personalidad y a veces llegan en cierto agotamiento de trabajo, que hay momentos en que uno para y dice, ¿para dónde voy? Y se siente medio perdido y se confunde, y hay una confusión por el agotamiento. Esto no es un instante, esto es siempre. En la persona de trastorno límite de personalidad es siempre, es siempre. Yo los llamo en una situación de atrapados y sin salida. Para ellos es muy importante, es demasiadamente importante. Las personas que tienen este trastorno límite de la personalidad, por favor, tengan la claridad, por lo menos, tengan
como herramienta fundamental las terapias psicológicas. ¿Por qué? Porque en el momento en que se instaura el trauma, vuelvo y lo repito, se fractura la identidad. Y la identidad es la que nos ayuda a avanzar en la edad cronológica. La identidad es la que nos ayuda a procesar en el prefrontal como todo y cada uno de los cambios, de las situaciones de aprendizaje o de adquirir un nuevo conocimiento, la capacidad de poderlo asimilar, así nos dé un poco de dificultad, pero nos ayuda a conectar como el resto de las neuronas en nuestros 3 cerebros para poder afrontar el cambio, para poder afrontar un nuevo saber, para poder afrontar una situación. Entonces, ellos no tienen esta posibilidad porque se les afectó la amígdala. En el momento, en el instante en que sucedió el trauma, la amígdala, la responsable de procesar esas emociones, de procesar y llevarlo al prefrontal y poder tener una conducta controlada, una conducta convencional, llamémosla así, una conducta de autoajuste a las situaciones. No, la amígdala no lleva a ese prefrontal a pasar por filtros las situaciones, a pasar por filtros esas emociones. No hay algo, todavía no puedo saber qué es lo que se desconecta entre la amígdala y el prefrontal. Estoy hablando de la amígdala del cerebro, que está en el cerebro límbico y está al ladito de la oreja. Todavía no he podido y estoy estudiando qué es lo que se desconecta para que la persona con trastorno límite de personalidad, para la persona que sufrió el trauma, no llegue esa conexión inmediata de alerta, filtros. Entonces ellos reciben la alerta y simplemente no hay ningún raciocinio. Entonces no podemos pedirle mucho si no ha tenido un proceso de un tratamiento psicológico, aprendiendo dentro de la parte de nuevos hábitos, nuevos procesos de aprendizaje. Si no han tenido esa posibilidad de tener el psicólogo para que les enseñe a procesar estas emociones, es muy difícil que las personas con este trastorno logren ver la vida diferente, ver la vida con una mezcla entre agridulce, amargo, salado, o sea, en una agridulce entre felicidad, entre tristeza o entre dolor, pero vamos a seguir adelante, porque la experiencia que ellos tuvieron no fue la mejor experiencia de su vida. A ellos se les derrumbó, a ellos se les quitó esa posibilidad de ver la vida en otros tonos, en otros matices. Por eso ellos ven la vida entre negro o blanco, o entre todo o nada, precisamente por el evento, por ese trauma que el niño sufrió. Y de ahí el niño entiende que la vida no es feliz. Entonces, ¿cómo decirle a ellos? No, fácil. Es solamente como cambiando de dial, como cambiando de canal. No es fácil. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Por eso es muy importante que las mamás y los papás que tengan niños y que menores de 7 años y que vean conductas irregulares en ellos, pues indaguen, averigüen y busquen un psicólogo infantil que entienda sobre el trastorno límite de personalidad, les haga una evaluación. Aunque vuelvo y les digo, sé que los psiquiatras hablan y dicen que el cerebro no está maduro hasta los
21, 23 años. Entonces no se puede declarar que el trastorno límite de personalidad sea a muy temprana edad. Pero cuando ustedes, mamás y papás, o sea, se enteren que su hija o su hijo tuvo o un abandono o una violación o un abuso sexual o un abuso de autoridad, por favor llévenlo donde el psicólogo. Y si no puede, entonces el psicólogo recomendará llevarlo donde un psiquiatra para que le ayude a través de medicamentos estabilizar sus emociones, estabilizar esos neurotransmisores para estabilizar las emociones. Pero hay que continuar y continuar y continuar con el psicólogo para que no se llegue a esta, o sea, hasta el suicidio o hasta el intento del suicidio. Es muy doloroso, créanme mamás y papás, es muy doloroso. Es muy doloroso tener un hijo que ha tenido intentos de suicidio, es muy doloroso. También debe ser muy doloroso para los papás y mamás que ya sus hijos no viven. Es todavía más doloroso. Entonces evitémonos nosotros que no tenemos este trastorno límite de personalidad, llevarlos a tiempo donde psicólogos, pero también papás y mamás, ustedes necesitan entrenarse para estos hijos. Y les pido por favor saquen toda la compasión, mejor dicho, saquen toda la emoción, esa habilidad emocional de la compasión, esa habilidad emocional de la empatía, de poder percibir, sentir el dolor que sienten nuestros hijos cuando tienen este trastorno. Por eso en el libro, este libro, para mí es maravilloso. Mi hijo, trastorno límite de personalidad, TLP, escrito por Marina Foret. Es una mujer que logró tener compasión, leerle cada una de sus situaciones de su hijo, cada una de sus, o sea, casi de sentir su respiración, de sentir cómo vibraba y cómo sentía su cerebro, cómo sentía sus emociones, cómo poder llegar a darle una descripción tan real de lo que es vivir con una persona con trastorno límite de personalidad y no haber encontrado ningún terapeuta o ningún psicólogo o ningún psiquiatra que le pudiera a ella darle las herramientas para poder llevar a una estabilidad a su hijo. Eso, entonces, cada vez lo leo y lo leo muchísimo porque es otro de los libros importantes para el trastorno límite de personalidad. El poder leer, percibir, sentir a su hijo. Entonces, es un atrapados y sin salidas siempre y cuando uno no tenga el hábito de estar en la terapia psicológica. ¿Que se cansan? Sí, se cansan. Eso tiene toda la razón. Como niños se van cansando, como adolescentes se van cansando y muchas veces como jóvenes. Pero si ellos van entendiendo que es parte de poder conquistar ese dolor emocional, ese trauma que se quedó como una impronta en su inconsciente y que es eso lo que les está haciendo o llevando hasta el suicidio, yo creo que ellos trabajarían mucho en sí mismos. Lo que pasa es que apenas se puede decir que a nivel mundial se le está prestando mucha atención al psicólogo, porque se está hablando mucho de las habilidades blandas, se está hablando mucho de las habilidades emocionales. Ahora sí es una necesidad tener esas habilidades emocionales. Entonces ahora sí se le está dando la relevancia a las terapias psicológicas. Entonces es muy importante, demasiadamente importante, para que no se llegue hasta el suicidio y que si se llega al suicidio no esté dentro de las tasas más normales o el segundo ítem de suicidios de muertes a nivel mundial, sino que diga, bueno, listo, fue difícil, lo trabajó, fue difícil, pero lo trabajó, fue difícil y lo trabajamos, ¿ya?
como dice el libro de Mi hijo con TLP, Marina, que ella lo trabajó hasta el último segundo de su vida y lo pudo despedir porque su hijo pues murió y lo pudo despedir con paz interior. Eso es lo que necesitan también las personas con trastorno límite de personalidad, paz interior. Y la paz interior es una emoción, no es nada físico, es una emoción. Entonces, como emoción hay que entrenar las emociones, hay que saber ponerle límites a las emociones. Las emociones se desbordan cuando no hay límites. Cuando no hay límites van más allá de más allá de lo que puede uno llamar límites. Y cuando se desborda estos límites, ya no hay forma de que el pensamiento de atrapados y sin salidas, o sea, de dar ese dolor y esa tristeza, esa desazón, ese vacío interior, o ese ciclo repetitivo, pare. ¿Por qué? Porque se necesitan técnicas terapéuticas. Se necesitan técnicas terapéuticas. Otra forma de poder saber qué está pasando con nuestros hijos es cuando tienen actividades arriesgadas o autodestructivas. Entre esos están los deportes extremos, está la adicción, el sexo indiscriminado, conducciones temerarias, o sea, conducir casi que contra vida, ¿sí? Que lo único que quieren es acabar el dolor emocional. Y de la única forma que ellos han logrado llegar a saber cuándo se para este dolor emocional es cuando deja de latir de mi cuerpo, deja de latir y paró ahí. Por lo menos ahí ese dolor emocional se fue. Pero para que no suceda, vuelvo y le repito esto, es necesario, ante el suicidio, es necesario como terapia preventiva, como salud preventiva, las terapias psicológicas. Como salud preventiva, las terapias psicológicas. Para poder controlar esos sentimientos continuos de vacío, esos sentimientos de pánico, porque cuando entran en pánico es brutal, brutal. Para que cuando tengan esas congestiones cognitivas, o esas congestiones emocionales, o esos momentos de estrés, o que hay unos cambios, ellos puedan llamar a su propio autocontrol voluntario de las emociones y logren salir inmediatamente de eso que les está generando pánico, miedo. Claro que ellos tienen baja autoestima. Vuelvo y les digo, el trastorno límite de personalidad parte de un trauma. Entonces, ahí se afecta la autoestima, se afecta la identidad. Y para ello, vuelvo y le digo, como salud preventiva están las terapias psicológicas con técnicas terapéuticas. Es fundamental. Yo le decía a mi secretaria Eli, yo le decía, ¿cómo hablar del suicidio si los que más pueden hablar son las personas que tienen trastorno límite de personalidad? Porque ellos lo viven, lo sienten. Es difícil compartirlo, porque para compartirlo el otro debe sentirlo, pero lo comparten a través de la agresión, a través de las invalidaciones, a través de sus iras, sus rabias, sus odios, su desprecio. Ahí es donde ellos comparten y uno se asusta y enseguida nos duele. Nos duele que nuestra hija, que nuestro hijo, que nuestro esposo, que nuestra esposa, que nuestra amiga, que nuestro amigo, que nuestra compañera, nos duele que ellos hayan tenido esta actitud, este comportamiento. Es importante no hacerlo personal para poder tener compasión. Ojo, estoy hablando de compasión. Estoy hablando de
estar en la posición del otro. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en esa posición, no nos va a doler ni las amenazas, ni sus críticas, ni sus invalidaciones, porque ahí lo que vamos a ver, no vamos a ver la figura de fulanito peranito, vamos a ver su cerebro, su estado emocional, su primer y segundo cerebro. Vamos a ver cerebros, no vamos a ver personas, vamos a ver cerebros. Ahí es donde se llega la compasión. Ahí es donde ustedes pueden identificar la compasión. Cuando uno no mira personas, mira su estado emocional, cómo funcionan sus cerebros, en qué estado están sus cerebros. Ahí podemos entrar y les cuento que ellos, cuando nosotros estamos en esa posición, ellos nos dejan entrar a su mundo con tanto amor y tanta sencillez, con tanto amor y tanta humildad, que ahí podemos nosotros proceder a ayudarles y nos va a permitir a que les ayude también para que nosotros nos ayudemos y podamos tener una mejor salud mental. Entonces, como salud preventiva ante el suicidio están las terapias psicológicas con las técnicas psicológicas. Eso es la forma más viable de proceder ante el suicidio. Salud preventiva. Salud preventiva ante el suicidio. Repito, para la salud preventiva ante el suicidio están las psicoterapias con técnicas terapéuticas. La psicoterapia con técnicas terapéuticas. Y si se necesita de los medicamentos, está el psiquiatra. Pero como salud preventiva. Ya como salud correctiva no hay nada. Cuando ya ellos están en un estado tan, que ya uno casi que les lee que ya no están ahí, que vuelvo y les digo, es mirar cerebros y uno dice, la esencia de esta persona no está ahí, ya no está. O sea, casi que se puede decir que sale su esencia, sale su energía, sale su alma y luego el cuerpo. Entonces, antes de llegar a esta situación, vuelvo y le repito, salud preventiva, las psicoterapias con técnicas terapéuticas. Ahora vamos a pasar a las preguntas y gracias por la participación que hicieron en este conversatorio por el interno. Les agradezco muchísimo. Ahora, Eli, pasemos a las preguntas, por favor. ¿Cuál es el nombre del libro y la autora? Mírame, si deseas, nos escribes por el WhatsApp y te mandamos el PDF. Se llama Mi hijo, trastorno límite de personalidad. Experiencia de una madre, Marina Foret Jimeno. Okay. Léanlo, mamás, papás, esposos, hermanos, lean este libro. Este libro fue escrito desde la compasión, desde una verdadera compasión, de verdad que sí. Si me escriben por el interno, él se los envía el PDF. El trauma siempre viene desde la niñez. Mi hija de 21 años le diagnosticaron bipolaridad 2 y TLP. Su primera crisis a los 19 y a partir de ahí medicada y con psicóloga. Ok, qué bien. O sea, está bien. A ver, lo que pasa es que yo vuelvo y les digo, la bipolaridad es una enfermedad genética. O sea, viene de los genes. Se puede llegar a la bipolaridad cuando el trastorno límite de personalidad no ha tenido una buena atención psicológica. Y entonces se habla de esa disociación de la personalidad, ¿cierto? Pero qué bien que esté con psicóloga. Por favor, no, que nunca desista de su psicóloga o psicóloga, que no desista. Este es un trastorno que se necesita de por vida, por su salud mental.
y para prevenir ciertos episodios graves el resto de su vida con terapia. ¿Por qué? Porque en la medida en que se va avanzando en la terapia, es que se va a ir fortaleciendo la identidad. Entonces, la parte de la niñez, o sea que cuando uno dice, pero por favor, es que yo no entiendo, en unas cosas es muy inteligente, pero para otras no. Claro, en la parte de inteligencia intelectual son excelentes, pero para la parte de inteligencia emocional, no tienen esa fortaleza. Pero se les puede enseñar, se les puede enseñar. Y cuando yo digo de por vida psicólogos, no es que tienen que ir 2, 3 veces a la semana, no. El psicólogo va a estar permanente como una especie de monitoreo, pero para ustedes mismos, para las personas con trastorno límite de personalidad, es importante. ¿Quién más? Mi hija de 18 años, diagnosticada con TLP desde los 12 años, recibe terapia cada semana y tratamiento permanente. A pesar de toda la ayuda, mi hija ha tenido intentos de suicidio, además en varias ocasiones. Sin duda, han sido los momentos más duros, tristes y difíciles de mi vida. Sí, son los momentos más duros y más difíciles para las mamás, para nosotros mamás. Bueno, pero como ha estado en tratamiento psicológico desde los 12. Sí. Bueno, le pregunto, mamá, ¿usted ha tenido también tratamiento psicológico para las técnicas terapéuticas? Es importante, lo voy a explicar por qué. Porque es que el psicólogo nosotros lo vemos cada 8 días. Claro que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una atención permanente entre una terapia a la siguiente terapia, porque puede suceder cosas graves entre esos 8 días. Entonces yo doy esa atención permanente porque es necesario. Es para que usted también en su casa, cuando esté en esta situación, ayude a que la niña también aprenda, o su hija aprenda a tener ese autocontrol voluntario de las emociones. Si las personas con trastorno límite de personalidad logran entender y apersonarse del control voluntario de sus emociones, créanme que salimos adelante con nuestros hijos. Desagradable el lavado de estómago. No vale la pena. Mejor es esforzarme en ser menos hostil y pensar lo que hice en la semana y lo escribo. Hago balanza y me duele, pero seguiré de pie hasta que sepa tener compasión. ¿Lo está escribiendo la mamá? ¿Lo está escribiendo la mamá? La persona que necesito saber si lo está escribiendo la persona con trastorno límite de personalidad o la mamá o la persona que convive con esta persona. Okay. Doctora, cuando dice que hay que tenerles compasión, ¿es diferente a tolerarlos? La compasión va con la tolerancia, pero no con la indolencia. Les explico. No, hoy no, pero hoy no pudo, pero mañana sí. Y vuelve y repite, hoy no, pero mañana, y nunca les está colocando límites, les está colocando límites y no les está enseñando y educando para que el control voluntario, que es que el problema de ellos es que tienen unos desórdenes emocionales, no son desórdenes físicos, porque no le duelen las piernas, los pies, el estómago, el colon, el corazón, la sangre, las venas, el cerebro, la neurona, no, son las emociones. Entonces es a que ellos se apersonen y aprendan a pasar esa alerta de esa neurona, de esa amígdala, que fue la que se afectó, porque la amígdala es la amígdala del miedo. ¿Ya? Entonces, y es la que nos previene de muchas cosas, que esa neurona pase al prefrontal, aquí a la parte ejecutiva, a la parte de la razón. Este es nuestro cerebro, aquí está nuestro cerebro, el tercer cerebro. Es enseñarles a que ellos hagan ese filtro, pero si no se les enseña a hacer ese filtro, no hay nada. Entonces no hacemos nada, es enseñarles, y eso no se hace sino con terapia conductual. Pero las mamás y los papás y las personas que están cerca lo pueden hacer para que se los refuercen y se los ayuden a
a que los adquieran lo más rápido posible o pronto posible. ¿Y cómo tener compasión sin tener que invalidarnos a nosotros mismos y sentirnos manipulados? Muy buena pregunta. Para ello se necesita entrenarse, necesitas técnicas terapéuticas para saber qué es la compasión, cuándo colocar límites teniendo con compasión, cuándo ser empáticos con límites, ¿ya? Para eso necesitas entrenamiento. Y para ese entrenamiento, ese es lo valioso de este libro, que ella empezó a percibir, ver, observar, sentir, oler. O sea, puso todos los sentidos en su hijo. Pero hay técnicas, o yo tengo las técnicas, otros terapeutas los podrán también tener, pero yo tengo técnicas terapéuticas para que logren ustedes tener esta sensibilidad, esta empatía con ellos, esta compasión, y que que nada es personal, así le digan a uno, lo invaliden, le digan groserías, solo acompañado en la calle, nada es personal. Esa es la situación por la que está pasando mi hijo o mi pareja. Pero ahí, con compasión y los límites. Okay. La persona hace un momento nos respondió, soy hija y tengo TLP. Muy bien. Para ello necesitas primero tener control voluntario de las emociones. Mientras tanto, no. El control voluntario de las emociones las adquieres a través de terapia psicológica, que es cognitivo-conductual dialéctico. No hay otra forma. Las personas con TLP, para poder adquirir la compasión, porque en el momento del trauma, eso fue una de las emociones que les arrebataron, ahí es necesario hacerte todo un entrenamiento. Y le cuento que el entrenamiento es para toda la vida. Ok. Por aquí no, como que nos repiten. Vamos a ver, de pronto complemento. Mi hija de 18 años. Desde los 12 años, diagnosticada con TLP, recibe terapia psicológica todas las semanas y medicación diaria. A pesar de toda esta ayuda y apoyo total e incondicional de la familia, ha tenido intento de suicidio. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que pueda lograr desistir de estas dolorosas ideas de suicidio? Como mamá, es lo más difícil de mi vida. Vuelvo y le digo, mamá, es necesario que usted adquiera las técnicas terapéuticas para que usted pueda entrar en su esencia de su hija y pueda ayudarle a que ella, desde un control voluntario de sus emociones, caiga en cuenta y vea la vida feliz. Es que el trauma que se le genera a ellos en la infancia no da felicidad, da miedo, da pánico, da invalidación. Y así ve el resto de la vida, lo va a ver si no tiene a tiempo una psicoterapia con técnicas terapéuticas y que sea la dialéctica conductual y cognitiva dialéctica. Es de la única forma, pero vuelvo y les digo, esto no es responsabilidad, yo mando a mi hija, yo tengo a mi hija, yo tengo a mi hijo, no. ¿Y usted qué? ¿Dónde está usted? ¿Cuál es su terapeuta? Es que esto es un asunto de grupo de familia. Ella tiene el trastorno límite de personalidad, pero colateralmente se lleva al resto de la familia. Entonces toda la familia se debe involucrar en la terapia, para las técnicas terapéuticas. Si usted no tiene esas técnicas como contención para su hija, no puedo dar una respuesta eficiente. Ok. La bipolaridad no se cura. Cuando la bipolaridad es genética, con medicamentos se estabiliza. Es congénita, o sea, viene de los genes. Pero cuando la bipolaridad, que es el desorden de la disociación, por el trastorno límite de personalidad, sí.
Y se sana, sanando el trastorno límite de personalidad, sanando el trauma. Ok, por aquí nos dicen. Los suicidios son más que querer dejar de vivir, una forma de aliviar el dolor emocional. Es horrible querer dormir y no despertar solo para aliviar el dolor, porque en mi caso lo único que deseo es vivir tranquila. Correcto, eso es correcto. Pero para que tú puedas tener una vida tranquila, necesitas tener límites. Los límites nos ayudan a tener una vida tranquila, una vida sin traumas, o sea, sin alteraciones, una vida sin odios, sin rencor, sin asco, porque algo pasó en tu niñez y eso te dejó del trauma. Entonces, para hacerlo necesitas las terapias, para tú contrólate, controla tus emociones. Si te controlas tus emociones, vas a utilizar este cerebro, tercer cerebro, el prefrontal, y vas a decir, ahora sí puedo cambiar de una situación emocional inconsciente a una situación emocional consciente, que sea feliz, agradable, que yo pueda decir, me acuesto contenta y me levanto contenta, me acuesto contenta y amanezco con rabia contra la vida. ¿Y por qué si nadie me ha hecho nada? Estamos hablando de emociones. Hay que tener el control voluntario de las emociones consciente. Por acá nos preguntan, ¿qué actitud se debe asumir con padres cuando tu hija tiene tanto esos impulsos de muerte? Afirma no querer vivir, se cortan, intentan tirarse de carros, de alturas, de tomar pastillas para no despertar. ¿Y cómo contener las reacciones de la negativa de los no TLP? Cuando la negativa de las personas que están está yendo como el agua entre los dedos. Primero hay que tener una aceptación. Si yo no tengo esa aceptación, ¿dónde voy a tener yo la compasión? Si no tengo la compasión, ¿cómo voy a entender, no a mi hija, voy a entender el cerebro, cómo funciona ese cerebro de mi hija o ese cerebro de mi hijo? Necesito primero que toda la aceptación para luego empezar un tratamiento. Doctora, como le comenté anteriormente, mi hija después del intento de suicidio que tuvo, ya con tratamiento y terapia, tuvo una recaída y comenzó a sentir pensamientos suicidas nuevamente. En esta oportunidad nos pidió ayuda y solicitó que la lleváramos al médico de emergencia. ¿Se puede decir que supo manejar las emociones? Sí y no. Sí supo, por lo menos detectó que algo no estaba bien en ella y que había una forma de contención que es pedir ayuda. Y ella pidió ayuda. O sea, lo más importante es que ya aprendió a pedir ayuda. Pero vuelvo y le repito, ustedes papás, en la cotidianidad, cuando están cerca a su hija, cuando le hablan a su hija, ¿qué sienten? Que ven como la ven. Eso es lo que ellos necesitan, esa compasión. Y créanme que sus hijos dan un giro diferente. Ante el riesgo de suicidio, ¿recomienda la internación o esta agudiza los síntomas? Si ya está tomada la decisión por la persona que tiene el trastorno de suicidio, la internación. Me quedó inconclusa la respuesta. A ver, el TLP siempre nace desde la niñez por trauma. Su crisis mostró su trastorno ante el abandono de su primer novio a los 19. Mira, primero que todo, aunque ahora hay un debate en que si es genético o no genético el trastorno límite de personalidad,
lo que hasta ahora he investigado, no. El trastorno límite de personalidad se puede adquirir en la gestación por un pánico de la madre, lo transmite al niño, ¿cierto? Primero. Segundo, si hay un trauma después de nacer, para eso es muy importante llevarlo al psicólogo, porque el que descubre esto, si yo no como mamá o papá no sé qué le pasó, para eso está el psicólogo. El psicólogo estudia o estudió para ahondar en el universo del inconsciente del otro. Está entrenado para ello. Entonces, para ello es necesario saber en qué momento se le instauró el trauma, en qué momento de la infancia. Ahora bien, si ella se le detonó a los 19 años cuando el novio terminó el noviazgo, yo le pregunto, antes de los 19 años, en los momentos de crisis de su hija, ¿a quién culpaba? ¿Al padre o a la madre? ¿Y de qué? Por favor, si me puede dar una respuesta. Ok. Por aquí nos dicen, uno puede ser bipolar por genética, o sea, hereditario, o por el TLP. Por genética, y si no hay un adecuado tratamiento por el trastorno límite de personalidad, eso es otro trastorno que se adhiere al trastorno principal que se llama TLP. Okay. Pero no genético. Mi hija me contó después del intento de suicidio que lo único en lo que pensaba era en renacer. Ella es la que está en tratamiento psicológico de los 12 años. Ok, no. Entonces necesito saber si la niña o la joven está en tratamiento psicológico y cuánto hace. Está en tratamiento psicológico para dar la respuesta del renacer. Doctora, buenas tardes, gracias por sus transmisiones, sus conocimientos en el tema TLP, que no me permite vivir tranquilamente. Bueno, espero que en estos conversatorios te ayude y te aporte pues lo que más puedas adquirir y preguntar sobre este trastorno y a la orden en lo que te pueda colaborar. Ok, por aquí nos escribieron, saludos desde España, tuve como 8 o 9 intentos desde que mi madre me dejó al salir del hospital, no vino a buscarme, estaba tan cansada de mí. Desde los 22 a los 35, psicólogo y psiquiatra. 8 más 3 años en infancia, tuve abuso del hermano de mi mamá y a los 28 años me violaron, tengo 45, no sé perdonar, TLP, depresión. ¿A qué edad fue el abuso en la infancia? 8 más 3 años en infancia tuve abuso del hermano. 8 más 3 años, entonces queda entre 8 y 3 son 11. Bueno, en este momento te digo que es muy importante que busques o hables con tu terapeuta para que vayan al momento de ese abuso y empieces tú a ser consciente de que ya no existe, porque ya estás en otro momento histórico de tu vida y avances psicológicamente y cronológicamente esa edad en que fue el abuso, empiece esta edad cronológica y esta edad psicológica, empiece la psicóloga a aumentar esta edad hasta llegar a la edad actual para que puedas tú sanar y tener control voluntario de tus emociones. Okay. Y se te acabe el odio, o sea, todo ese malestar que hay en todo tu cuerpo y tu alma. Dice que el abuso fue a los 7 años. Ok. Entonces tú, hasta los 7 años, fue el fortalecimiento de tu identidad. ¿Ok?
Entonces, no, en estos momentos, ¿qué edad tiene? Tiene 45. O sea, que dile pues no sé, a tu psicóloga, respetando mucho las terapias de cada profesional, que te ayude a avanzar y a fortalecer tu identidad hasta los 45, porque ahí vas a poder tener todos los controles necesarios para convivir en el entorno social, que es lo más difícil que ustedes tienen. Bueno, por aquí dice, la familia no se involucra la familia, no nos apoyan, piensan que lo haces porque te da la real gana de llamar la atención y no es así, era por dolor interno, una olla express. Ok. Ok, si tu familia, lo que pasa es que también hay que mirar que cuando no se conoce de este trastorno, cuando, o sea, las mamás y los papás nos agotamos, porque hemos hecho cantidad de prebendas, cantidad de asequibilidades, negociaciones, y lo que siempre se llevaron era más agresividad, más insultos, y no tuvieron un entrenamiento a tiempo para que pudieran no ver a la hija, que es la grosera, la altanera, la brusca, la tóxica, sino ver el cerebro de mi hija en qué estado está para ayudarle a sanar. Ok. Por acá le respondieron, mi hija comenzó el tratamiento después del intento de suicidio. Antes ignorábamos qué le pasaba, se autolesionó en 2 ocasiones anteriores. Ok, entonces es importante, muy importante que usted también tenga acceso a las técnicas terapéuticas para que ayude a su hija y además, no sé, hable con su psicóloga y que le pues, ayude a manejar este control voluntario de estas emociones y los límites para que la niña pueda tener una vida más sana, menos turbulenta a nivel emocional y de pensamientos reiterativos no positivos. Ok. Por acá nos dicen, ¿cómo evitar el intento de suicidio en una persona TLP en el momento justo en que expresa querer matarse? Pero cuando ellos expresan me quiero morir, en ese momento pues no podemos hacer mucho, porque ya, como dice alguien, es una olla express, ¿cierto? Pero en el momento en que ella esté más tranquila, abordarla, pero con técnicas terapéuticas, no es decirle, venga mija, ¿usted por qué quiere suicidarse? Venga mija, ¿usted por qué hizo eso? Ellos no entienden de esas palabras, es que ellos no entienden, o sea, créanme que creemos que estamos hablando con personas adultas y créanme que estamos hablando con niños o niñas. Entonces uno debe de entender eso. Cuando nosotros entendemos y sentimos esta compasión por ellos, es que podemos tener acceso al universo de ellos. Ok. Doctora, ¿se puede adquirir un pánico de la madre en la gestación? Como cual, yo creía que era por una violación, un sentimiento de abandono real o no real. Ay, sí logré entender. Ella tiene ataques de pánico, la niña o la joven. No, le está tratando de hacer una pregunta respecto a lo que usted dice que se puede hasta crear el trastorno en la gestación. Sí, pero para eso se necesita, pero para eso ¿qué se necesita? Vuelvo y les digo, los profesionales que estamos entrenados para entrar en el universo del inconsciente son los psicólogos. Eso te va a ayudar a ir hasta el momento en que sucedió ese trauma, el psicólogo. Gracias, doctora, por tan valiosa información. Estoy en etapa de aprendizaje como mamá. Sé que le gustará lo que le voy a comentar. Desde que yo cambié, ella es otra. Se la ve y se siente en paz. Gracias.
Cuando usted dice que usted es otra, ¿qué quiere decir? Nos da la respuesta por el interno, porque ya me están diciendo que ya es hora de, ya se nos cumplió como el término del tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan participado y que estén en este Facebook Live, en este conversatorio de Facebook Live. Estaremos con otro nuevo tema, vuelvo y les digo, cuando pues que ustedes lo han pedido, entonces vamos a mirar a ver con cuál siguiente tema vamos a abordar. Síganos escribiendo de cuál es el tema que ustedes desean que conversemos, que hagamos en estos conversatorios, y que cada vez sea más comprensible tanto para las personas no TLP como para las personas TLP. O sea, que ambos entiendan tan suave, tan sutil que es este trastorno, cómo ustedes pueden llegar a entenderlo para poder ser apoyo para ellos. Y que ellos puedan tener ese control voluntario de las emociones. Les agradezco muchísimo por estar en este Facebook Live. Hasta la próxima.